El Ventanal de Antioquia. Con toda la información, música, opinión, actualidad, deportes, invitados, política y el buen humor de Antioquia y el país. El Ventanal de Antioquia. Conduce Leonardo Correa Ferrucho. Buenas noches. Para este Ventanal de Antioquia y sus programas especiales, es un gusto tener o estar en las oficinas y en el despacho de uno de los personajes más polémicos en el mejor sentido de la palabra en los últimos tiempos. Abogado, maestro en Derecho, catedrático, doctorado de varias universidades, columnista, escritor, hombre de reconocido prestigio en el país, que ha tenido la gentileza con nuestras cámaras de recibirnos aquí en la capital de la República. Señoras y señores, me encuentro en las oficinas del doctor Abelardo de la Espriella, aquí en la ciudad de Bogotá. Doctor Abelardo, bienvenido a este Ventanal de Antioquia. Leonardo, gracias por la invitación y por la generosidad de tus palabras. A usted, señor, por recibirnos. Abelardo de la Espriella hace algunos años se ha convertido en uno de los más prestantes abogados, defensor de las causas relevantes que han sido escándalos en el país, pero no por buscar protagonismo, sino por la agudeza de los casos. ¿Quién es Abelardo de la Espriella? Bueno, Abelardo de la Espriella es un abogado comprometido con el ejercicio de su profesión. Soy un hombre que le gusta llamar las cosas por su nombre. Soy una persona que defiende la verdad ante todo y que cree que la verdadera honestidad del ser humano consiste en decir lo que piensa. Y en un país en el que prima la mentira, las máscaras, las posiciones ambiguas, decir lo que uno crea, si esté equivocado o sea políticamente incorrecto, genera cierto resquemor, cierta suspicacia de la gente, porque no está acostumbrada a que la gente hable de frente. Sí. Y yo soy ese tipo de personas, ese tipo de hombre. Hablo de frente, digo lo que pienso y siento que tengo una obligación en el ejercicio de mi profesión, pero también con mi país, llamando, por ejemplo, la atención en mis columnas de opinión sobre los desafueros de este gobierno, que han sido muchos. Porque yo creo que ese es el principal, digamos, objetivo del periodismo, hacer visibles a aquellos que no tienen voz y denunciar los excesos del poder. Y por eso, entre el periodismo más alejado esté del poder, es más objetivo, cosa que lamentablemente no ocurre en Colombia, por supuesto, con algunas excepciones. Entonces, básicamente lo que soy es un abogado defensor, un opinador, un periodista también, y sobre todo un hombre de familia, y comprometido con mi país, porque es un país al que quiero entrañablemente. Doctor Abelardo, entremos en materia. Nuestro país tuvo el año anterior, por este tiempo, un referendo al que todos los colombianos asistimos y en donde predominó una respuesta contundente llamada no. No obstante ese no, el gobierno, haciendo casi que caso omiso al mismo, adelantó una serie de acuerdos con las FARC que hoy son polémica y que en las últimas semanas son de varios cuestionamientos en el país, de varios sectores, especialmente por la conformación de lo que se ha llamado la JEP, la Justicia Especial para la Paz. ¿Cómo ve usted hoy esa comisión montada por el gobierno nacional para avalar y validar lo acordado con las FARC? Bueno, primero quiero decir que la JEP es un tribunal estalinista que lo único que busca es exculpar los crímenes de lesa humanidad de las FARC y sus amigos y perseguir a todos aquellos que piensen distinto a la guerrilla de la FARC, esa guerrilla que tanto daño le ha hecho al país. Es un tribunal de la venganza, es un tribunal del odio, que desconoce preceptos e instituciones tan importantes como la cosa juzgada, lo cual, por supuesto, va a crear más inseguridad jurídica y más violencia. Por eso mi oposición desde siempre a ese tribunal de la venganza.
Y es que yo no pretendo que las FARC se pudran en la cárcel, porque no perdieron la guerra como para que ello ocurra, pero tampoco la ganaron como para entregarles el país entero. Me parece que se pudo hacer un proceso sin haber cedido la institucionalidad a un grupo terrorista que por más de 50 años llenó de zozobra, dolor y violencia nuestra tierra. De tal manera que eso requiere de una reingeniería profunda. Y ese cuento de que la Corte Constitucional ha blindado ese acuerdo, la Justicia Especial para la Paz, por 12 años, es una farsa absoluta desde el punto de vista jurídico. Porque esos entuertos jurídicos, como se arman, se deshacen. Y ya veremos qué pasa el próximo año con un gobierno decente, con un gobierno comprometido con la institucionalidad, que debe acometer cuanto antes una reforma profunda a la justicia, incluyendo la JEP. Y yo no veo una salida distinta a una Asamblea Nacional Constituyente. Perdón, un paréntesis. ¿Creería usted entonces que lo acordado y lo que se instaure en la JEP actualmente podría ser echado reversa en un próximo gobierno? Sin lugar a dudas, porque es que la JEP y el acuerdo de paz con la guerrilla está montado sobre una gran mentira, que es el desconocimiento a la mayoría de la voluntad popular del constituyente primario que dijo no a esos acuerdos. El presidente de la República, sus áulicos, los medios enmermelados, desconocieron esa decisión del constituyente primario que es el pueblo colombiano. Y sobre esa mentira del sí, que se robaron al no, construyeron todo este andamiaje jurídico que evidentemente no tiene ninguna vocación de prosperar, porque, repito, está construido sobre una falacia que es el desconocimiento de la voluntad popular, que además es una ilegalidad, porque desconocieron el mandato de las mayorías. No pueden pretender ahora, con unas mayorías amañadas en el Congreso, con unos medios que son cajas de resonancia del régimen y con una Corte Constitucional genuflexa ante los deseos del gobernante de turno, pretender imponer por 12 años unos acuerdos que claramente afectan los cimientos institucionales de la República. Por lo tanto, en el próximo gobierno, lo que hay que hacer es tumbar y modificar esos acuerdos como en derecho corresponde, para darle a cada quien lo que hay que darle. No puede ser que la FARC vayan al Congreso de la República sin pasar por una cárcel o por una detención en un lugar específico. Tampoco resulta lógico que sean elegibles a cargos de elección popular, que además se les entregue un partido político que debe ser financiado por el Estado, que no entreguen todos los bienes y que, para colmo de males ahora, las supuestas disidencias de la FARC, que yo no creo que sean tales. Lo que pasa es que la FARC sigue haciendo lo mismo, combinando todas las formas de lucha, que es lo que ha hecho de manera inveterada la izquierda extremista en el mundo. Van a hacer ellos política y van a dejar unas disidencias en las ciudades, en los pueblos de Colombia y en el monte, aplicando el gatillo y la presión al electorado. Y por supuesto todo ese ejercicio electoral estará asignado por el dinero de la FARC, que es mucho y que está en efectivo, y ya sabemos cómo funciona la política en Colombia. De tal suerte que yo espero que el país reflexione, que se escoja un gobierno de centro derecha que regrese a la República a los cauces de los que nunca debió salir. Extraordinaria charla con el doctor Abelardo de la Espriella a través del Ventanal de Antioquia. Tiempo para la publicidad, no me cambie el canal, por favor, con el patrocinio de la Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. Viene la sección de turismo, Viajes Ventanal y sus excursiones, para que usted nos acompañe, para que viaje con nosotros en la próxima temporada, diciembre y enero. Atención, porque hay precio especial para el mismo, 448-1526, o solicite su programación 317-317-0909, que con gusto se la enviamos. Leonardo Correa Ferrucho en el Ventanal de Antioquia. Doctor Abelardo, me asiste una inquietud, pero usted es el abogado. Algunos de esos acuerdos, incluso los mismos dilucidados por la JEP, van a llegar a una instancia de nivel constitucional.
y al estar allí, entonces tendríamos, y se abre la posibilidad, mi siguiente pregunta, a una nueva constituyente. Es que no hay otra opción distinta. El país requiere de reformas profundas. El Congreso que tenemos hoy en Colombia es un Congreso espurio, es un Congreso corrupto, es un Congreso impresentable, con algunas, por supuesto, honrosas excepciones. Se requiere convocar un órgano conformado por gente con la suficiente solvencia intelectual, moral, para que se realicen las reformas que el país requiere. Y la justicia es de los asuntos más importantes de un Estado de Derecho, si no el más importante, porque un Estado de Derecho sin justicia no es más que un cuerpo sin vida, o sin una justicia que opere de manera oportuna, pronta, eficaz y sin sesgos de ninguna clase. Entonces requerimos de una constituyente, repito, conformada por miembros representativos de la sociedad, de la academia, de distintos sectores del país que puedan aportarle a la construcción de esas nuevas reformas que requiere la República. Y allí hacer esa reforma profunda a la justicia. Hemos visto todo el escándalo del cartel de la toga que apenas se empieza a conocer, es la punta del iceberg. Esto estallará cuando se adentren en el Consejo de Estado y demás altas cortes, van a encontrar toda suerte de entuertos y podredumbre. Y eso requiere una reforma profunda, por ejemplo. Evitar que los magistrados de las altas cortes tengan la posibilidad de elegir a sus pares o a funcionarios de otras corporaciones. Ese círculo vicioso hay que romperlo. Pero además hay que volver obligatorio el precedente judicial para que quien llegue ahí no saque argumentos de un sombrero como si se tratara de un mago, desconociendo pronunciamientos anteriores. La edad, por ejemplo, para llegar a ser magistrado, yo considero que ahí hay que llegar a una edad lo suficientemente prudente en donde sea la sabiduría la que dicte los designios del juez y no los impulsos de la juventud los que conlleven a los atropellos de los procesados. Entonces hay unas reformas que requiere el país profundas, muy profundas, y solamente, a mi juicio, pueden acometerse a través de una Asamblea Nacional Constituyente que tenga la potestad para hacer esa reforma, incluyendo a la JEP, porque la JEP no es la Corte Celestial. La JEP es también susceptible de reformas y no hay una mejor manera de hacerlo que a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Es el doctor Abelardo del Espriella, invitado hoy a nuestro ventanal de Antioquia. Doctor Abelardo, vamos a entreverar con temas amables. ¿Dónde nació? Bueno, fíjate, a mí me pasa una cosa interesante, Leonardo. Yo nací aquí en Bogotá. Sí. Ese es mi secreto mejor guardado. Porque no hay nada de lo que me sienta más orgulloso que de ser costeño. Lo que pasa es que en esa época, en la que yo nací hace 39 años, era muy usual que las mujeres del Caribe colombiano dieran a luz en Medellín o en Bogotá. Y mi madre me vino a dar a luz aquí a Bogotá, en la clínica del Country nací. Pero la gestación en la costa. Total, y me regresé a la costa. Yo esencialmente soy monteriano porque me crié en Montería. Mi esposa también es monteriana. Mis mejores recuerdos están en Montería de mi niñez, de tal suerte que me considero un monteriano de pura cepa, o como a veces le mamo gallo a algunos amigos que me dicen, bueno, pero tú no pareces costeño. Yo le digo, es que soy un costeño del Mediterráneo porque tengo también mi sangre italiana y costeña, pero sin duda yo creo que no habría logrado ser el hombre que soy, el profesional que he sido, si no fuera por ese impulso mágico del Caribe colombiano que tanto quiero. Esa chispa costeña. Sí, eso es lo máximo y no hay como el Caribe, no hay como el Caribe y el Caribe colombiano. Doctor Abelardo, dejó usted el tema político en un punto que hoy está atravesando uno de los escándalos más graves y delicados de la justicia en el país. La Corte Suprema de Justicia y los famosos escándalos de los togados. Pero hay un tema que puntualmente quiero tocar, el caso Luis Alfredo Ramos. Un tema sin precedentes en el país, donde después de 3 años y 3 meses de privación de la libertad al exgobernador de Antioquia y expresidente del Congreso de la República, hoy aún, después de haber terminado el proceso, no se finiquita, no hay una luz. Recientemente hubo una inscripción algo tímida del doctor Ramos ratificando su
participación y concurso en el Centro Democrático, pero no puede existir aún todavía una posibilidad de candidatura por la falta de un fallo que no se entiende el por qué no se da lugar. No me cabe la menor duda de que el proceso contra el doctor Luis Alfredo Ramos es una gran infamia, como también tengo la certeza de que el encarcelamiento del doctor Ramos fue un favor que el señor Leonidas Bustos le hizo a Juan Manuel Santos para sacar a Ramos del camino hacia la presidencia. Porque ese es el modus operandi de Santos. Santos no es un hombre que confronte con ideas, con argumentos. Él utiliza y ha utilizado a lo largo de su presidencia y de su carrera pública sicarios judiciales para sacar del camino a sus contendores. Y ya hemos visto qué clase de personaje es Leonidas Bustos, un corrupto de la peor condición y de la peor calaña, que tenía instalada al interior de la Corte Suprema una BACRIM judicial que extorsionaba al mejor estilo de la guerrilla. De tal suerte que no me cabe la menor duda, y eso puede corroborarse además con lo que sucede posteriormente. Santos le pagó de distintas maneras a Bustos ese favor que le hizo de quitarle del camino a Luis Alfredo Ramos, que muy seguramente hubiese sido el presidente de Colombia de no haberlo encarcelado. Un hombre además con todos los méritos, toda la trayectoria y toda la probidad que se requiere para ser un jefe de Estado. Lo cierto es que luego de que eso ocurre, se estrecha el vínculo entre Bustos y Santos, al punto de que al señor Bustos le celebran el cumpleaños en el Palacio de Nariño, el señor Juan Manuel Santos, y posteriormente incorpora en una terna para conformar la Comisión de Disciplina Judicial a la famosa ex primera dama de la Corte Suprema de Justicia, la señora del doctor Bustos. Hoy está todavía en una terna, era un cruce de favores, hoy el país lo está conociendo y espero que se puedan esclarecer esos hechos y que el señor Bustos caiga sobre él todo el peso de la ley, porque yo siempre he dicho algo, Leonardo, y es que no hay peor delincuente que el funcionario judicial que violando la ley se presta para perseguir y atropellar a un procesado. Ese es el peor bandido de todos, peor que la guerrilla, peor que un narco, peor que un asesino. Es el funcionario judicial que tuerce la ley para procesar a un inocente. Extraordinaria charla con el doctor Abelardo de la Espriella, destacado jurista, abogado de nuestro país. Tiempo para la publicidad con el patrocinio del IDEA, Instituto para el Desarrollo de Antioquia. Venimos con la sección de viajes ventanal y sus excursiones. Atención, próximas salidas de diciembre y enero, temporada de vacaciones. Debes separar tu cupo con tiempo porque se agotan los cupos o se te sube el precio. 448-1526 nuestro teléfono y o el celular 317-317-0909. A través de este WhatsApp te envían la programación de todas nuestras salidas nacionales e internacionales. Opinión y política pasan por el ventanal de Antioquia. Hay una gran preocupación en el país, y no solamente en el país, en la región de América, por el tema del socialismo. Hemos visto rezagadamente en el pasado gobierno de Ecuador, en el actual gobierno de Bolivia, en instancias y algunos vicios en el anterior gobierno de Argentina, muy vehemente y claro en el gobierno venezolano, y que tiene varias figuras disfrazadas en Colombia que pretenden llevarnos o confundir a las nuevas generaciones con qué es la fuerza nueva y la renovación del país, no más de lo mismo, pero porque nos van encaminando rumbo a esta izquierda peligrosa que acontece en América Latina. ¿Qué temor tiene usted por las próximas elecciones y por figuras que de una u otra forma hoy están dando de qué hablar e increíblemente, no obstante los ejemplos de América, figuran en encuestas como primeros? Lo que tiene que saber nuestra juventud es que el socialismo, el comunismo, la izquierda radical, es un modelo político y social fracasado en todo el mundo. En lo único que ha sido bueno el comunismo es en generar pobreza y en acabar con los medios de producción y en acabar con la clase media. Eso es importante que nuestra juventud lo entienda. No hay nada bueno en el comunismo.
El comunismo es una plaga que hay que erradicar del mundo como corresponde, por supuesto, por la vía democrática. Y en Colombia hay personajes disfrazados de demócratas, como se disfrazaba Chávez antes de hacerse presidente en Venezuela, que fungen de independientes, progresistas, pero en realidad son unos comunistas, unos socialistas disfrazados. Y otros que se insertan comunistas les hacen el juego, lo cual los convierte en cómplices. El señor Gustavo Petro viene de la guerrilla del M-19. El desastre que ha dejado en Bogotá es palpable para cualquier colombiano. La señora Claudia López tiene sus devaneos con la izquierda. El señor Sergio Fajardo, que es antioqueño, que por cierto hizo una gobernación desastrosa en términos económicos, la dejó quebrada porque Sergio Fajardo es un culebrero play que vende humo todo el tiempo. Y el país no le puede jugar a esos personajes, porque esos personajes le pueden abrir la puerta al diablo, dejar entrando el socialismo y el comunismo a Colombia. Este es un país de gente trabajadora, de gente pujante, que no puede permitir bajo ninguna circunstancia que esa plaga de la izquierda, representada por estos individuos que hoy posan de demócratas, se intronicen en el poder y acaben con un país que está muy herido hoy día porque el presidente Santos, tú recordarás la película de Sergio Cabrera, La estrategia del caracol. Sí, cómo no. Que el protagonista cuando se va dice, allí les dejo esa casa. Sí. Que deja el cascarón. ¿Cómo no? Así va a dejar Santos Colombia, un cascarón. Pero debemos recuperarlos y si dejamos que entre la izquierda amangualada con la guerrilla, porque toda esa gente le ha hecho el juego a la guerrilla, el señor Sergio Fajardo, el señor Gustavo Petro, la señora Claudia López, el señor Humberto de la Calle, todos han sido patrocinadores de ese proceso de paz mentiroso y espurio que ha afectado la institucionalidad de Colombia, que no vengan ahora a rasgarse las vestiduras. Y por eso hay que castigarlos con el voto en contra en las próximas elecciones, no solamente a la presidencia de la República, sino también al Congreso, porque hay que construir una coalición fuerte de centro-derecha que apoye al gobierno de esa misma tendencia ideológica que habrá de acometer y de realizar las reformas profundas que requiere nuestra democracia, nuestra patria. Es el doctor Abelardo de la Espriella, abogado, especialista en Derecho Penal, invitado hoy en nuestro programa. Doctor Abelardo, ¿qué comida extraña de su costa, de su tierra cordobesa? A pesar de que sé que gusta mucho de la comida italiana y de los buenos restaurantes, usted es un hombre que le gusta comer bien, pero ¿qué extraña de la costa? A mí me encanta, digamos, la comida del Caribe colombiano porque es una comida de mucha fusión con todo ese mestizaje cultural. Entonces estuve en el Caribe colombiano, por ejemplo, puntualmente en Córdoba, en mi departamento, en una mesa de frito puedes encontrar una arepa de huevo y al lado un kibbe. Sí. Eso no lo ves en ningún otro lugar del mundo. Pero lo que más me gusta de mi tierra cordobesa es el mote de queso, que es una sopa de queso espectacular. Me gusta también la posta negra cartagenera, que es fantástica. Y nuestra carne en el departamento de Córdoba es muy buena también. Porque hay mucho ganado. Sí. Pero digamos que hay una variedad interesante gastronómica en el Caribe colombiano. Bueno, y lo común, el llame, el bollo limpio, la carimañola. La carimañola es fantástica. Hay una carimañola que es de queso con cebolla. Sí. Yo evito los fritos porque hay que mantener la figura, pero cuando tengo un desliz, pienso en una carimañola sin duda alguna. Doctor Abelardo, viene para nuestro país un tema delicado en los próximos meses y tiene que ver con las elecciones que usted ha citado durante toda la entrevista. Hay un sector del país político que ha tomado un paso al costado del gobierno nacional, habiendo hecho parte de él durante casi todo el mandato o los dos mandatos. Me refiero a Cambio Radical, en cabeza del doctor Germán Vargas, con un gabinete con varias presencias de ese partido y que hoy ha dicho no estar de acuerdo inicialmente con la JEP y mostrar que no juega en el mismo bando santista. ¿Le cree usted esa posición actual o es más de oportunismo circunstancial político? No, yo le creo a esa posición puntual de Germán Vargas porque no está mal hacer parte de una coalición de gobierno si hay
digamos, acuerdos sobre ciertos temas. Entiendo que la labor del ex vicepresidente Vargas era la de atender lo referente a vivienda, temas de infraestructura. Y en eso hay que ser justos con Vargas. Hizo una buena labor, al igual que sus funcionarios. Es más, me atrevería yo a decir que lo único que tiene para mostrar este gobierno es lo que hizo Vargas y su gente. Pero cuando uno está en un gobierno y entra en juego, incluyendo ahí a Jorge Enrique Vélez. Por supuesto, que fue un magnífico funcionario. Jorge Enrique fue un fantástico funcionario. Es que, lo repito, de las pocas cosas buenas que tiene para mostrar este gobierno es lo que hizo Cambio Radical. Entonces tampoco hay que irnos al extremismo, al fatalismo de decir que todo es malo en Cambio Radical. No, señor, así no es. Pero cuando Vargas Lleras ve que hay en juego una cosa estructural, fundamental, como es la justicia, en cabeza de un nuevo órgano que desconoce la cosa juzgada, que además tiene potestad para realizar toda suerte de investigaciones y en las que tiene influencia directa la guerrilla de la FARC, porque la FARC seleccionaron a los magistrados de la JEP y al fiscal que acaban de seleccionar, es decir, son jueces y parte, pues evidentemente ahí le saltaron las alarmas a Vargas y me parece una postura válida. ¿En qué creo yo que se equivocó Germán Vargas y su gente? En no irse antes del plebiscito. Germán Vargas debió irse antes del plebiscito. Bueno, guardó silencio durante el Pero mismo. debió irse porque si uno no está de acuerdo con algo y hace parte de un gobierno, tiene que apartarse. Él estuvo de acuerdo con Santos hasta que apareció la JEP en el camino. Que a mí me parece lo más grave del gobierno Santos, apartando el tema de la corrupción. Lo de la JEP es realmente grave para la institucionalidad, para la democracia y el Estado de Derecho. Y así lo advirtió Vargas porque Vargas conoce el país y conoce estos temas judiciales y de importancia para la nación. De tal suerte que creo que se demoró en irse, pero no pueden tampoco obligarlo a que esté de acuerdo con todo. El disenso es la base de la democracia. Eso no tiene por qué asustarnos. Qué bueno que haya oposición. ¿Ustedes se imaginan este gobierno sin la oposición de Uribe y su bancada? Si el país va rumbo al despeñadero con la oposición de Uribe, que ha sido férrea, seria y además patriótica, ¿ustedes se imaginan que no hubiese existido esa talanquera? No hay que tenerle miedo al disenso y la gente tiene derecho a disentir. Y no por tener una coalición política tenemos que estar de acuerdo en todo. De tal manera que no se le puede sacrificar a Vargas por eso, pero yo sí considero que su salida del gobierno fue tardía. Debió hacerlo mucho antes. ¿Ve usted cerca hoy a Germán Vargas Lleras del Centro Democrático? Yo creo que las diferencias entre los dos líderes de esas corrientes políticas, me refiero a Cambio Radical y al Centro Democrático, a Germán Vargas Lleras y al expresidente Álvaro Uribe, son de forma, no son de fondo. Yo creo que ambos tienen una visión de país muy parecida, pero obviamente son dos temperamentos muy complejos que en su momento chocaron. Pero creo que son más las coincidencias que los puntos en los que no están de acuerdo esos dos representantes de la política colombiana. Hábleme de Italia. ¿Por qué tiene usted la nacionalidad colombo-italiana? ¿Cuál es la descendencia suya con el país de la bota? Bueno, uno de mis bisabuelos era italiano, de la Calabria, del sur de Italia, por eso tenemos la cittadinanza, como se dice en Italia. Yo vivo muy orgulloso también de esa ascendencia italiana porque al final somos parte integral de la tierra que está en nuestra genética. Entonces yo soy una maravillosa mezcla de ese sur de Italia con el Caribe colombiano y eso por supuesto me permite tener una visión del mundo bastante universal. Me gusta por supuesto la dolce vita como buen italiano, los buenos vinos, la buena mesa. Y es una parte de mi historia que me enorgullece mucho porque Italia es un país fantástico en todo. Sobre todo en cosas que me gustan mucho, como por ejemplo el arte, la música, el diseño. Italia le enseñó al mundo en el Renacimiento con un hombre absolutamente maravilloso que se llamaba Lorenzo de Medici, que era Lorenzo el Magnífico, que fue el gran mecenas de los artistas del Renacimiento.
Le enseñaron al mundo los italianos en el Renacimiento a servir una mesa correctamente, a vestirse adecuadamente. Los franceses comían con la mano, los españoles no sabían comer y los ingleses eran unos bárbaros. La elegancia. Y gracias al Renacimiento italiano y a hombres tan fantásticos como Lorenzo de Medici, le enseñaron al mundo de buenas costumbres, de buenas maneras y sobre todo del concepto de la estética, que a mí me parece que es muy importante. La estética es fundamental en la vida de un ser humano y en digamos que en el desarrollo de una sociedad. Y a veces no se le da la importancia que eso tiene. Obviamente que una sustancia o una forma sin sustancia no tiene sentido, pero si hay fondo y hay forma, por supuesto, es mucho mejor. Y en eso los italianos han sido unos maestros. Es un país que me encanta, voy todos los años con mis hijos para que no pierdan las costumbres. ¿Y lo habla el idioma? Parlo italiano, parlo bene italiano. Mis hijos tienen nombres italianos. Lucia, que es la mayor, que tiene 6 años. Salvatore, mi segundo hijo, que tiene 5 años. Y Filippo, que es mi tercer hijo, que tiene 1 año y 2 meses. Entonces estoy muy orgulloso de esas raíces italianas. Adoro ese país también, tengo mucho contacto con colegas en Italia, voy muy seguido, estoy informado todo el tiempo, leo el Corriere della Sera, estoy informado de lo que pasa de la política en Italia y es un país en el que espero tener la oportunidad de hacer un sabático en el que me dedique a otros menesteres como estudiar historia del arte, por ejemplo, que me gusta mucho, en universidades fantásticas en esa mi otra patria. Extraordinaria charla con el doctor Abelardo de la Espriella a través del Ventanal de Antioquia. Tiempo para la publicidad, no me cambie el canal por favor, con el patrocinio de la Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande, viene la sección de turismo, Viajes Ventanal y sus excursiones, para que usted nos acompañe, para que viaje con nosotros en la próxima temporada, diciembre y enero. Atención, porque hay precio especial para el mismo, 448-1526, o solicite su programación 317-317-0909, que con gusto se la enviamos. Leonardo Correa Ferrucho en el Ventanal de Antioquia. Doctor Abelardo, ¿cómo ve usted Antioquia? Usted como jurista destacado en la capital de la República, ¿cómo se ve el departamento de Antioquia y la gestión de los 2 líderes de allí, el gobernador Luis Pérez Gutiérrez y el alcalde, el doctor Federico Gutiérrez? Tengo que hacer un reconocimiento público al gobernador de Antioquia y al señor alcalde de Medellín. A mí me encanta lo que está haciendo Luis Pérez, entre otras cosas porque ha demostrado una capacidad de gestión importantísima, pero además es un gobernante valiente que se ha parado en la raya ante el gobierno nacional cuando ha sido menester. Lo propio con el alcalde de Medellín, ha combatido la inseguridad a riesgo de su propia vida como ningún otro funcionario lo había hecho antes, de tal manera que Antioquia y Medellín están muy bien gobernadas, con 2 mandatarios absolutamente extraordinarios que producen gestión y que están sacando también al departamento, en el caso del doctor Luis Pérez, de la debacle en que lo encontró, ¿no? Porque venía de una gobernación nefasta, la gobernación de Sergio Fajardo, un vendedor de humo, un culebrero play, como le llamo yo. Quiero felicitar de verdad al departamento de Antioquia y de Medellín porque tienen unos gobernantes excepcionales. Ojalá tuviésemos más Luis Pérez y más Federico Gutiérrez en el resto del país. Trayendo a colación al doctor Luis Pérez Gutiérrez, nuestro gobernador, usted me hace caer en cuenta de algo por el cual el gobierno de Antioquia ha estado muy preocupado desde que comenzó el proceso de reinserción de las FARC, y es el tema de los guerrilleros rasos que quedaron al interior del proceso y del acuerdo, y la falta de atención, vigilancia, seguimiento a lo que se ha llamado el posconflicto, la grave preocupación que hay no solamente en Antioquia y en el país por lo que será el futuro y si eso no se convierta mañana en una bola de nieve que va a volver a ser algo parecido a las FARC en otro tiempo. Es que ya las FARC lo hicieron cuando la Unión Patriótica, mientras la comandancia se quedó en el monte haciendo cualquier cantidad de desastres y ejecutando actos violentos innombrables, el ala política se quedó en el Congreso. Están haciendo exactamente lo mismo. Lo que ocurre es que ahora cambiaron los papeles, porque resulta que esa élite de la guerrilla
de la que hace parte Márquez, Timochenko y todos sus camaradas, quieren hacer política y ya tienen el camino allanado porque Santos les regaló 15 curules sin que hayan pasado ni siquiera por un tribunal, ni sin que hayan pagado un solo día de cárcel. Y lo que están dejando con las supuestas disidencias, que no son disidencias, siguen siendo de la FARC, como el grupo que puso la bomba aquí en el Andino, sigue siendo de la FARC, lo que están haciendo es combinar todas las formas de lucha. Ellos van a hacer política por una parte, pero por otra van a seguir cometiendo actos violentos. Y la gente dice, no, pero es que hay que creer en la FARC y tal. Allá el que quiera creer en bandidos que llevan 50 años asesinando niños y mujeres indefensas. Eso es para tontos. Y pensar, como lo he dicho en repetidas ocasiones, que el diablo pueda entrar a tu casa y no haga desastres, no haga destrozos, es propio de imbéciles. Y lo que está haciendo este gobierno es abrirle la puerta al demonio. Y lo que tenemos que evitar los ciudadanos de bien con nuestro voto en el 2018 es que esa gente siga avanzando y cooptando las instituciones. Porque van por el aparato judicial en el que ya tiene mucha gente infiltrada. Van por el legislativo, van por el ejecutivo. Y lo que quieren imponer aquí es un modelo económico fracasado, porque lo más grave es que ellos creen en eso. La FARC creen que el comunismo es la salida. Ellos están absolutamente convencidos desde el punto de vista filosófico y político que eso funciona. Y por supuesto lo mezclan con violencia, que es lo que inveterada e históricamente la izquierda ha hecho a lo largo de los tiempos en todo el mundo. Y eso es lo que hay que evitar con el voto de la gente de bien. ¿Usted le ve final pronto a Maduro? Yo veo que Maduro está en sus últimos días, en los estertores de su caída. Yo creo que una tiranía tan miserable como la de Maduro no puede sostenerse. Y yo incluso fui más allá y lo ratifico hoy en este programa. Yo creo que en casos extremos como estos se valida la acción violenta de la ciudadanía. Voy a traer a colación una frase interesantísima de uno de los próceres de la independencia americana, norteamericana, que señala que el árbol de la libertad se riega con la sangre de los patriotas y la sangre de los tiranos. El pueblo venezolano está habilitado a deponer el régimen tiránico de Maduro por la fuerza, porque así lo dice la Constitución, y porque además es más importante la supervivencia de toda la sociedad venezolana que la vida de Nicolás Maduro. Me ratifico en lo que he dicho. Y además próximamente voy a sacar el libro. Se llama Muerte al tirano. Que así tituló una columna suya que fue muy polémica. Y se va a llamar el libro que es Muerte al tirano porque es la justificación filosófica, ética, religiosa y jurídica de por qué darle muerte al tirano que oprime a su pueblo es válido desde todos esos puntos de vista. Y eso es lo que la gente no soporta que uno diga aquí. Todo el mundo piensa que Maduro debe morirse, pero nadie se atreve a decirlo. Pues yo lo sostengo y lo argumento con fundamentos reales que además no son invento mío, esas posturas vienen desde los escolásticos. Es más, en la investigación que hice me encontré una encíclica papal que autoriza el tiranicidio en casos extremos. Y ahí está incorporado. Entonces, esos temas son importantes tocarlos. Y planteo en el libro cosas interesantes como esta. Si usted tiene la oportunidad de encontrarse con la madre de Adolfo Hitler, antes de dar a luz a Adolfo Hitler, que se encuentra en el estómago de esta señora, en el vientre de esta señora, y usted puede lanzar a la señora por un barranco, ¿lo haría? ¿O dejaría que esa criatura naciera? Hago la salvedad, conociendo la historia de Hitler. Por supuesto. No? Sabiendo el daño que iba a causar posteriormente Hitler, ¿usted lo haría? Habrá gente que diga, no, yo no lo haría porque me parece un crimen terrible. Sí, pero si lo haces evitarías que más de 10 millones de inocentes hubiesen muerto. ¿Ahí el fin justifica los medios? Es que hay fines que justifican los medios siempre y cuando el fin que se persiga sea más importante que todos los medios que se emplearon para llegar a él. Cuando hay mayor número de vidas por salvar, cuando el fin es importante, no cuando el fin es un fin subalterno o mezquino. El fin no justifica los medios cuando se trata de ganar dinero, cuando se trata de hacer la zancadilla a otro,
cuando se trata de hacerse rico con la miseria del otro, pero el fin justifica los medios cuando de salvar más vidas humanas se trata, cuando de salvar a la democracia se trata. Ahí sí que el fin justifica los medios. Entonces, ya está bueno que Colombia se quite la máscara de la doble moral y que empecemos a decir las cosas como son, a plantear las ideas como corresponden. Porque como decía George Orwell también, en tiempos de hipocresía y engaño, decir la verdad es un acto revolucionario. Y eso es lo que no acepta este país. Extraordinaria charla con el doctor Abelardo de la Espriella, destacado jurista, abogado de nuestro país. Tiempo para la publicidad con el patrocinio del IDEA, Instituto para el Desarrollo de Antioquia. Venimos con la sección de viajes ventanal y sus excursiones. Atención, próximas salidas de diciembre y enero, temporada de vacaciones. Debes separar tu cupo con tiempo porque se agotan los cupos o se te sube el precio. 448-1526 nuestro teléfono y o el celular 317-317-0909. A través de este WhatsApp te envían la programación de todas nuestras salidas nacionales e internacionales. Opinión y política pasan por el ventanal de Antioquia. Ese es Abelardo de la Espriella. Habla claro y conciso y por eso queríamos venir hasta Bogotá únicamente para tenerlo en nuestro programa. Estoy cerrando, doctor Abelardo, y quiero cerrar con cosas gratas. Música que le apasione. Me encanta, voy a empezar en orden. Sí. Me encanta la música clásica. En orden de gusto. En orden de gusto, me encanta la ópera. Y en clásica que... Chopin. Muy bien. Chopin me encanta. Me encanta la ópera. Por supuesto, los mejores cantantes de ópera son italianos. El gran Enrico Caruso. ¿Cómo no? El gran Luciano Pavarotti, que es un monstruo también de la interpretación. Me encanta el porro. Hoy hay un tenor que está muy relevante, Roberto Alaña. Sí, he visto Alaña, pero sabes que ¿No te llega? No me mueve la aguja, me quedo con los clásicos. Yo soy old fashion, a mí me gusta... Sí. No, entre otras cosas porque creo que no volverá a nacer un Pavarotti, Sí. que no volverá a nacer un Enrico Caruso, que no se pintará otra Mona Lisa. Hay cosas que son irrepetibles. Que todo tiempo pasado fue mejor. La mayoría de las veces sí, creo que sí. Lo cierto es que me gusta también mucho el vallenatico viejo, Sí. preferiblemente si no tiene acordeón. Me gusta el vallenato El de caja y guacharaca. con guitarra. Y con guitarra. Y me gusta mucho la música de mi tierra cordobesa, que es el porro. Ya. Ojo, el porro musical, no el otro porro, Sí. para que no haya... El otro no me gusta. Sí. Me gusta es el porro musical. Lo cierto es que esa música es bellísima, tiene unos acordes, unas armonías muy parecidas al jazz y me encanta el jazz y el blues. O sea, la música con la que yo me tomo un whiskycito, sí, con la que me divierto es el jazz, me encanta el jazz. ¿Qué tiene de David Sánchez Julião? Bueno, todo lo del Flecha. Sí. El viejo David era un monstruo de la literatura y sobre todo de esa literatura costumbrista costeña. Tengo toda la obra del Flecha, que es fantástica. Y David Sánchez Julião, pues no solamente, fíjate que no solamente David Sánchez Julião, a pesar de que su obra gira en torno a situaciones que son muy, muy costeñas, muy caribes, tuvo una extraordinaria acogida en todo el país, porque yo he sostenido siempre que la gracia del Caribe colombiano no la tiene otra región. Y no en vano tenemos un premio Nobel que es el Caribe colombiano y que lo que hacía era recoger historias del Caribe colombiano. Gabo era un compilador de historias del Caribe colombiano, pero eso es la costa, Macondo. Sí. Y lo propio hacía también David Sánchez Julião, un extraordinario escritor con quien además tuve buena amistad y siempre lo admiré y lo aprecié mucho, al igual que al maestro Gabriel García Márquez. Dos grandes costeños inmortales, sin duda. Preguntas cortas, respuestas cortas. Un plato de comida. La pasta. En todas sus presentaciones. Todas sus presentaciones. Un lugar en el mundo. El sur de Italia, la Sicilia o la Calabria. Un plan para Bogotá. Un plan para Bogotá, Netflix. ¿Sí? Netflix y buenas cobijas. Bueno, estamos llegando, doctor Abelardo, al final de nuestro programa, valorando mucho que usted ha tenido la deferencia de haber recibido nuestras cámaras en sus oficinas. Es un hombre muy ocupado que viaja por todo el país, fuera de él.
adelanta varios procesos actualmente delicados y ha sido defensor de grandes y reconocidas causas, siempre en la mayoría de los casos con gran éxito. Entre ellas, la de Claudia Ponce de León. Natalia, Ponce de León, que estremeció tanto al país. Le voy a dar nombres de personajes de Colombia hoy y usted en una palabra, esto es muy típico en las entrevistas, me va a dar su concepto, si es tan gentil. Empecemos por Germán Vargas Lleras. Carácter. Sergio Fajardo. Vendedor de humo. Humberto de la Calle. Farsante. Claudia López. Vulgaridad. Juan Manuel Santos. Traición. Álvaro Uribe. Patriota. Luis Alfredo Ramos. Perseguido. Luis Pérez. Valor y orden. Doctor Abelardo, muchas gracias por este tiempo que nos ha dispensado. Quedo satisfecho del personaje que he venido siguiendo con admiración y que hoy en la entrevista ratifico. Dirían más en Inglaterra, un gentleman. ¿Cómo diríamos eso en italiano? Un cavalieri. Un cavalieri. Va bene, grazie mille. Gracias a usted, doctor Abelardo. Gracias a ustedes por la visita. Un placer estar aquí en tu programa, Leonardo.